¿Qué tal, Paco? Aquí seguimos. Ahora sí, te escucho perfectamente bien. A ver, te preguntaba yo, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas y de la policía? Paco, te comentaba yo que es fundamental en la lucha contra la pandemia la figura de nuestras Fuerzas Armadas y las policías. Para empezar, por su calidad de despliegue, conocen Ujú. bien el territorio, pueden llegar a todas las poblaciones y su mando estructurado, el cual permite que haya un responsable y se haga cargo de que las órdenes se ejecuten. Además, la parte de la seguridad es prioritaria desde Ujú. la seguridad de las personas, que como tú sabes se ha incrementado la delincuencia común, dado que el crimen organizado y el narcotráfico también han visto mermadas sus actividades, y la protección tanto del personal médico, los hospitales, el Ujú. resguardo de los insumos, etcétera. Y desafortunadamente una particularidad de nuestro país que es la protección al personal médico que está siendo atacado. Así es. Vamos, por lo que me estás diciendo, son el plan DN3C y el plan Marina que se trabajan en México, que son importantes y en medio de esta pandemia fueron vitales o siguen siendo vitales. Así es, Paco. Mira, todas las Fuerzas Armadas en el mundo están cooperando contra la pandemia. Pero yo quiero resaltar que las Fuerzas Armadas en México tienen una tradición de función social. El plan DN3 se inició desde 1965 y se ha ido reforzando para apoyo a la población civil en caso de desastres y emergencias. La Marina también ha colaborado y se formaliza con el Plan Marina que se echa a andar a partir del 2001, y estos dos apoyos se conjuntan a través de un comando de incidencias que responde a protección civil y que es quien está coordinando estas actividades durante la pandemia. Déjame preguntarte, en este foro yo supongo que también tocaron el tema de los derechos humanos, que es, vamos, es un tema ríspido, complicado, no solamente para las policías y el ejército en México, sino en toda América Latina. Así es, Paco. Yo creo que, y tú lo estás viendo ahorita con lo que ocurre en México, en Jalisco, en Baja California, en Estados Unidos, hay una constante violación a los derechos humanos. Uh Y -huh. urge, y sí, como dices, no es un tema agradable, por ejemplo, para las Fuerzas Armadas, pero que se acaten a órganos de supervisión externo, que haya protocolos muy claros, que creo que en México cuando se aprobaron las leyes de la Guardia Nacional se perdió la oportunidad de legislar sobre las funciones y los protocolos, pero tienen que quedar bien definidos en las legislaciones y no nada más la buena voluntad de la defensa a los derechos humanos, porque ya vimos que no basta. Bueno, pues ahí está. Ya tenemos oportunidad de que nos visites en el estudio de Mega Noticias TVC y platicar más a fondo de estos temas. Vanessa Cárdenas, muchísimas gracias. Como siempre, un placer, Paco. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, Vanessa Cárdenas, analista internacional. Y estos temas que finalmente también son parte fundamental de todo este entorno, por un lado del COVID-19 y por el otro de la inseguridad y la violencia, no solamente en México, que tenemos nuestro propio destino, nuestra propia historia, sino en el resto de América y en el resto del mundo.